10:11 minutos de la mañana, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludamos desde aquí, desde Armero. Hemos llegado hace algunos minutos, nos recibió Marjorie Trujillo. Buenos días, Marjorie. Hola Juan, buenos días, bienvenidos a la Ciudad Blanca. Marjorie, cuando uno llega, es un lugar donde las paredes hablan, literal. No logro todavía describir la sensación que existió en el equipo, también en todos nosotros cuando acabamos de llegar a arribar aquí a Armero hace minutos en este cubrimiento especial, pero usted ya desde hace varios días pues ha venido retratando estas historias, que cada pared, como ustedes ven, nuestro camarógrafo la está enfocando, pues relata, ¿no? Cada historia de cada familia aquel 13 de noviembre de 1985. Asimilar esta tragedia no es nada fácil. 40 años después las heridas están abiertas, Juan, pero veía el impacto en ustedes al recorrer este lugar. Nosotros estamos más familiarizados en el Tolima, personalmente soy del Líbano y pues está a media hora de mi municipio, pero cuando las personas llegan acá, escucharon en sus televisores, a través de los periódicos, internet, de que en Armero hubo una avalancha, pero al llegar acá y encontrarse con otra realidad es realmente algo que lo mueve, mueve todas las fibras, mueve el alma, mueve el corazón. Exactamente, es aterrizar una de las catástrofes naturales pues más grandes, si no la más en la historia de nuestro país, y por supuesto a través de esas casas, calles, recuerdos, también aparecen testimonios impactantes. Íbamos caminando con Marjorie en lo que es, Marjorie, ¿usted me recuerda el nombre? ¿Es el callejón de donde estábamos hace minutos? No, hace unos minutos estamos en el callejón del Duelo, que es un lugar donde se pusieron algunas fotos de personajes del municipio de Armero, para que esa memoria no se muera, para que la gente cuando llegue acá vea qué personas vivían acá, los comerciantes, el vigilante, el profesor, los músicos. Realmente es toda una representación de ese tejido social que había aquí en Armero, ¿no? Exacto, y a partir de ahí en ese callejón pues nos encontramos con un testimonio impactante, ¿no? No, Marjorie, usted me dijo, le voy a presentar una persona que ha querido venir aquí a Armero a 40 años después, y esa persona empezó de verdad muy conmovedor en el lugar que ustedes están viendo. Si me ayuda producción a pasar las imágenes del reel, en ese lugar fue donde ella pudo sobrevivir a esta tragedia junto con su madre. Impactante porque cuando yo llevo muchos años cubriendo venir acá a estos aniversarios de Armero, a esta conmemoración, y encuentra unas cosas como esta historia, que llegamos al callejón del Duelo, teníamos la cita con nuestra entrevistada y resulta que nos dice aquí, a menos de 100 metros, ahí llegó ese carro y ahí me salvé, porque la casa, creía yo que la casa de pronto iba a ser ahí y no. Pero vamos a conocer a esta persona, porque es que uno recorre cada calle y cada calle es una historia, cada personaje que usted se encuentra es una historia, Juan, porque perdieron familias enteras en este lugar. Yo me voy a meter por aquí, le voy a dar la espalda a la cámara, me voy a meter por aquí entre su familia. Yadi Villaquirán, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. A ustedes muchas gracias por este cubrimiento, por mantener viva la memoria de mi pueblo. Sí. Pero y antes de que empecemos a hablar de la historia, de lo que ella decía del cubrimiento, Juan, mire, quiero reconocerle a todos nuestros jefes, a Juan Roberto, a Alberto Medina, a Javier Bojaca, a todos los que están allá, porque cuando decidimos iniciar este cubrimiento dijimos, vamos a hacerlo con el pensamiento de la armerita, ¿qué quieren ver ellos? Y justo una cosa de esas es algo que hizo nuestro compañero Álvaro Freddy Acevedo y todo el equipo técnico de producción de Noticias Caracol, y fue la animación de que la gente viera cómo era Armero. ¿Cómo fue eso, usted ver en la pantalla del televisor esa recreación, Yadi? Eso fue hermoso. Yo tenía 5 años cuando la tragedia, entonces mis recuerdos son bastante escasos, pero gracias a esa representación pude devolverme muchos años en la historia y recordar momentos, o por lo menos ponerle verdaderamente una imagen como era, porque yo lo tenía bastante en la nebulosa.
y recordar la salida de la iglesia y caminar por esa calle de la iglesia, por la 11 hasta mi casa, viendo la representación, me recreó un momento muy especial que tuve con mi papá el 31 de julio, el 31 de octubre antes de la tragedia. El día de los disfraces, yo estaba disfrazada de la abejita Maya y pude recordar un momento maravilloso que viví con él, de los pocos que tengo, y haber podido ponerle una imagen nítida a ese recuerdo fue maravilloso y ha sido un gran regalo en esta conmemoración de los 40 años, de verdad. Muy lindo. Me acuerdo del relato de Álvaro Freddy en aquella realidad virtual, el JEP, el Banco Agrario, la Caja Agraria, exactamente. Ancla, el lugar donde se sentaban. Todos esos lugares, ¿qué recuerdos vienen a tu mente? Yo no recuerdo mucho Armero, pero recuerdo cuando vi la imagen del JEP en esa representación, me devolví también años en la historia. Me acordé entrando al JEP y me acordé de esa imagen. Fue muy hermoso, de verdad, es muy conmovedor y qué bueno que este tipo de cosas ahorita la tecnología nos permita recrear momentos no solamente de dolor, sino también de felicidad. Y es que ya lloramos allá, ¿no? Recordando eso, ya acá un poquito más tranquilos. ¿Usted se imagina el sentimiento de Yadi multiplicado por miles que están como diásporas por todo el país, de volver a ver a su pueblo? Realmente es un momento, es algo muy conmovedor y lo van a seguir viendo, en nuestras emisiones lo van a seguir viendo, Yadi. Magnífico, yo sé que también hay otros trabajos que se están haciendo al interior de las edificaciones con un detalle casi que alucinante, las columnas, cómo eran las calles y cómo eran al interior las edificaciones, y eso va a ser muy hermoso y es bastante significativo para todos los armeritas, para los pocos que quedamos vivos, la verdad. Yadi, vamos a hablar un poquito de lo que es tu historia. ¿Cómo fue aquel 13 de noviembre que nos estabas relatando en esa esquina? Muchas de las cosas que has vivido 40 años después en un relato que hacías tanto impactante como conmovedor, recordando a tu familia, y también esta entrevista haciéndole un homenaje, Yadi, a una persona tan especial, que es tu padre, ¿no? Tranquila. Sí, es un homenaje a mi papá que murió, pero yo creo que también, lo repito una y otra vez, a la gran heroína de esta historia, que es mi mamá, ¿sí? Entonces creo que hay veces nos quedamos mucho en los muertos o en el dolor, y también este momento tiene que servir para mirar hacia adelante y para valorar los que quedaron vivos y quienes nos tendieron la mano en un momento angustiante. Pero volviendo a tu pregunta del 13 de noviembre de 1985, pues tenía 5 años, pero a partir de ese momento empiezo a tener recordación en mi vida, ¿sí? El 13 de noviembre empieza a caer la ceniza en horas, pues a las 4 o 5 de la tarde. No quisiera ser imprecisa con las fechas, la noción a los 5 años también es diferente a la que pueda tener un adulto. Yo estaba en el triciclo montando en el patio de mi casa y recuerdo que mi mamá nos llama porque no quería que estuviéramos recibiendo esa ceniza, que pues era bastante inusual. Y pues la noche transcurre relativamente con calma, sin mayores contratiempos. Llegaron unos amigos de mis papás, un médico, el doctor Gaitán, que venía de Alemania con su esposa, y quería que Marión, la esposa que hablaba alemán, pudiera hablar con mi papá, quien también hablaba ese idioma. Ahí estuvimos un rato, él nos recomendó que nos pusiéramos los pañuelos mojados, húmedos, para evitar el olor a azufre que estaba percibiéndose ya en ese instante. Hasta las 9:30 de la noche o 10 de la noche, cuando recibimos una llamada de una prima de nosotros que vivía en Manizales y tenía un amigo en el vulcanológico, que le había dicho: si su familia está en Armero, dígale que salga ya, que es inminente la erupción y que esto va a coger ese trayecto.
Yo en ese momento le dije, no voy a despertar a mi mamá. Yo estaba viendo el partido de fútbol con mi papá de esa noche y le dije, yo no voy a despertar a mi mamá a esta hora porque me va a matar. Me dijo, esta vez no la va a matar, se lo aseguro, llámela. Mi mamá alcanzó a escuchar la conversación, se paró, alistó maletas, empezó a mover todo, pero las noticias del pueblo hasta el último momento dijeron que no saliéramos de nuestras casas porque eso era una falsa alarma. Y mi papá seguía cuidadosamente esta instrucción. Mi mamá, seguramente con el instinto materno, dijo, yo me voy. Sin usted, pero yo me voy. Apenas ya mi papá vio que mi mamá estaba decidida, salió con él, salimos, alcanzamos a montarnos al carro, él se devolvió, cerró el garaje, apagó luces. Y estando en esas fue que tembló, nosotros sentimos como si hubiera temblado la tierra, el pueblo quedó sin luz, cogió la electrificadora y ya ahí alcanzamos a recorrer media cuadra cuando ya pues, la avalancha nos cogió y nosotros fuimos parte de la avalancha. Hasta antes de que ocurriera el tsunami, cuando contaba la historia, yo decía que era como estar debajo del mar, como andar debajo del mar, rodar. Mi papá murió prácticamente inmediatamente, dijo, Dios mío, perdónanos nuestros pecados, y murió encima mío. En el carro íbamos mi papá, mi mamá y yo adelante, atrás iba mi abuela, la empleada del servicio que nos ayudaba en la casa y mi hermana. Rodamos desde la 23 con 11 hasta al frente del hospital y quedamos en lo que era el segundo piso de una casa, o por lo menos el techo de una casa. Ahí nos detuvo la avalancha y estuvimos enterrados muchas horas. Yo estuve enterrada 20 horas, mi mamá estuvo enterrada 3 días, mi hermana estuvo enterrada unas pocas horas porque pues, no quedó tan comprometida. Fue la primera que pudo salir a pedir ayuda y a ubicar a los rescatistas para que nos ayudaran. Pues ahí pasaron muchas cosas, como les contaba ahora, algunas bonitas, otras bastante incómodas, como la llegada de socorristas pidiendo plata u objetos de valor a cambio del rescate que nos pudieran ofrecer. Mi mamá, a alguno de ellos le dijo, vaya y saque las joyas que están en el baúl del carro, si es que todavía existe esa noción, porque no nos podíamos mover, estábamos completamente enterrados. El socorrista, en efecto, encuentra las joyas, se las lleva, pero no nos rescata. Pero también hay otros ángeles, hay otras personas como Eugenio Polanco que se pusieron la camiseta, que hicieron todo lo posible por rescatarnos de esa tragedia que pues obviamente empezó el 13 de noviembre del 85, pero para muchas familias todavía se perpetúa. Pero de esa tragedia, ahora que tú dices homenaje a los vivos o a los muertos, a quien cada uno en su corazón sienta la necesidad de hacerlo conforme al duelo, porque el duelo es tan personal, de esa historia quiero recordar lo que mi mamá hizo por mí en ese momento. Como estaba tan pequeña, el lodo me empezó a cubrir la cara. Ella, como pudo, me empezó a sacar el lodo de la boca con la clavícula partida. Se partió la clavícula haciendo el movimiento. O sea, yo no lo alcanzo a comprender. Haciendo ese movimiento hasta que se partió la clavícula, y aún con la clavícula partida siguió sacándome hasta despejar mi cara, y gracias a la bondad de Dios y al ahínco que ha tenido mi mamá, pues hoy estoy acá contando esa historia. ¿Te rescatan y ella queda ahí? Mi mamá duró 3 días, esto fue el miércoles a las 11 de la noche, y a mi mamá la sacaron hasta el sábado en la mañana. También nos contabas algo, Mónica Villaquirán, tu hermana. Además es complicado porque cada una sale herida, la que menos sale herida es Mónica, una va a un lado, otro va a un lado, y me decía, a mi hermana la iban a adoptar. Y ese fue el drama que vivieron los niños en Armero. Ahora que estoy mucho más consciente, porque es que
porque hubo tanta inactividad de golpe de parte de los armeritas por muchos años, porque estábamos tratando de salir adelante, porque no fue fácil ni para nuestras familias, ni para nosotros mismos poder superar física y mentalmente lo que estaba pasando. Pero ahora que he estado mucho más involucrada en los asuntos de Armero, creo que ese es el peor drama que un ser humano puede vivir, o especialmente ahora que soy mamá y de solo imaginarme, sí, no saber en dónde está un hijo tiene que ser una cosa dramática. Entonces, esto estuvo también muy cercano a nuestra familia. A mi hermana de 11 años también ya le habían ofrecido que alguna familia la adoptara, porque no encontraba a mi mamá. Pues mi mamá estaba acá enterrada, mi Claro. papá estaba encima de una teja muerto, yo estaba en Guayabal a partir del 14 de noviembre, o sea, estábamos todos difuminados. Pero ella, gracias a Dios, se acordó de los teléfonos de mis tíos y pudo avisar. No era a través de celulares, sino cuando alguien estuviera en la casa contestando el teléfono, y también mi tía, especialmente mi tía Marta, pues estaba también buscándonos acá. Sí. Entonces había una comunicación bastante precaria, pero gracias a Dios se pudo hacer. Yo, en cambio... Y algo cruel que decías, yo me salvé por la manera en que salí, ¿no? O sea, yo no era adoptable, claro. Yo como estuve enterrada tantas horas, los tendones se me murieron, no pude caminar, tenía gangrena y estaba completamente herida en todo mi cuerpo. Ergo, no era propiamente la persona con la que alguien se quisiera encartar. Claro. Y además en ese otro punto, ¿cómo fueron los días después de que te sacaron? Es decir, hay un reencuentro casi un mes después, en diciembre, ¿no? Con toda tu familia. Tal vez tú lo describías como otro aterrizaje de realidad bravo. Sí, pudimos vernos alrededor del, no sé, 17 o 20 de noviembre, no sé exactamente, porque finalmente pudimos encontrarnos todos en Ibagué. Mi mamá, mi hermana y yo pudimos encontrarnos finalmente todos en Ibagué, pero para ir a Bogotá a internarnos. No fue un encuentro emotivo, no nos pudimos ni abrazar porque mi mamá tenía gangrena, yo tenía gangrena, mi hermana estaba llorando en otro carro, o sea, no fue un encuentro bonito. Y llegamos a Bogotá y estuve 3 meses hospitalizada por cuenta de la gangrena. Y seguramente de muchas otras cosas que ni yo lo recuerdo, y seguramente mi mamá tampoco, porque estaba en otro hospital también tratando de sobrevivir. Pero el 24 de diciembre el médico tratante mío me dejó salir a estar en la Navidad con ellos, y fue el primer encuentro, pero pues obviamente ese encuentro sí, aunque bastante emotivo, es una fecha en la que ya había que aterrizar, que no estaba mi papá, que no teníamos una casa, que no teníamos un pueblo. Y lo digo en este orden porque seguramente en ese orden es que he empezado a entender el duelo. Primero la pérdida familiar, que sí, fue doloroso. Después la pérdida física, cuánto costó salir adelante desde todo punto de vista. Personalmente no recibimos ayuda de nadie, salvo sí, de nuestras familias, cada uno según sus posibilidades. Yadi, ahí quiero para que sigas con... ¿Tú sientes hoy, frente a esas ayudas que no solo eres tú, son miles de armeritas que estaban esperándolas, sientes que hoy hay una deuda del Estado? Sin duda, sin duda, sin duda. Y por eso voy a terminar la idea, que sí, en todo caso es el duelo familiar, el duelo material, y ahora el duelo de no tener un lugar. Todo el mundo es de un lugar, pero yo no. Los armeritas no somos de un lugar, y eso hace parte de la pérdida de nuestro derecho a la identidad, ¿sí? Y es lo que tenemos que hacer ahora, mirar hacia adelante, buscar culpables en que pudo haber fallado el Estado en el momento de la tragedia. Tenemos
tenemos mil razones para culpar a alguien, pero ese no puede ser el objetivo de nuestras vidas, por lo menos no es el mío. Pero yo sí quiero poder llegar a un sitio que yo sienta mío, pues a pesar de que Ibagué me ha acogido, Bogotá me acogió, siempre seré foránea, siempre seré foránea. Hubo plan para reconstruir Gramalote, plan para reconstruir Armenia, con tragedias de la historia de Colombia más recientes, pero no hubo un plan para reescribir la historia de Armero, para reconstruir Armero. Y eso no pasa simplemente por entregar unas casas, porque entregar unas casas no es reconstruir la memoria ni la identidad de un pueblo. Si no existe infraestructura social, si no existe infraestructura vial, es imposible que alguien se vaya a quedar en la pobreza o en la miseria como ocurrió a muchos de mis coterráneos. Pero creo que más allá de buscar culpables, sí hay que pagar esa deuda, hay que pagar la deuda histórica por los armeritas que no tenemos un lugar, ni fue reconstruido el pueblo como sí ocurre en las historias de las tragedias actuales o más recientes. Y es que precisamente tú lo plasmabas en un escrito, es que somos una diáspora. Y cuando yo empecé a leer lo que escribías, te confieso, dije, pero ¿cómo va a pedir que reconstruyan Armero si es que está en una zona que acá no puede haber nada más porque 150 años atrás de la avalancha de Armero hubo otra avalancha y acá no puede volver a haber, no puede habitar gente? Pero seguí leyéndote y resulta que tú no estás pidiendo eso. ¿Cuál es esa idea y ese sueño y que lo han podido socializar con más armeritas? Claro, porque es que obviamente en este instante no solamente ha avanzado la tecnología, sino que también han evolucionado las leyes. Si Armero está en una zona de riesgo no mitigable, es imposible que nosotros pensemos que lo que queremos es una reconstrucción de Armero aquí mismo, con la misma casa o con el mismo techo que teníamos. Pero sí, la ley 1682, que es la de homenaje a los armeritas, ha ordenado el restablecimiento del RUPO, del Registro Único de Propietarios Urbanos de Armero, y es necesario buscar un sitio con base en condiciones y en determinaciones técnicas, donde los armeritas también tenemos que quitarnos el corazón y la emoción para poder decir cuál es el sitio donde nosotros deberíamos ser reubicados como víctimas. Esa conformación del grupo es importante y así nos cueste trabajo, hay que hacerlo. A los armeritas nos han transado con muy pocas cosas, ¿sí? Pero nosotros ni siquiera tenemos certeza acerca de los números. Hablamos como si se tratara de bultos de arroz. Más o menos fueron 28.000, más o menos murieron 23.000, más o menos quedaron vivos 5.000, más o menos se desaparecieron 500 niños, más o menos. Y necesitamos que al menos en este instante podamos tener certeza de cuál es esta conformación del grupo víctima a la que esa ley está haciendo referencia y a la que esa ley está rindiendo esos homenajes. ¿Sí? Y parte es terminar la reconstrucción del grupo, pero adicionalmente proveer de todos los mecanismos institucionales para la restitución jurídica de esos inmuebles en un sitio que sea verdaderamente apto para hacerlo. Yo, personalmente, con todo el amor y con todo el arraigo que siento en esta región, sería incapaz de ir a pasar una noche en el mismo sitio que es donde era mi casa, que es justamente apenas donde termina el cañón, o pues en la parte más próxima habitable de donde termina el cañón. Ahí no es. Y también tenemos que entender eso los armeritas y sanar eso, ¿no? Ni echarle la culpa al volcán, ni echarle la culpa al río, pero hay que buscar una alternativa jurídica con base en fundamentos técnicos en donde podamos hacer esa reconstrucción del pueblo. Ya para ir, me llamó la atención, veníamos al sitio donde íbamos a hacer este directo con Yadi y yo la veía, iba con toda su familia. Y cada cuadra que pasaba Yadi contaba una historia. Esta era la casa tal vez, este era el andén tal, donde yo hacía esta y otra cosa, ¿no? Es decir, parece que cada cuadra te trae un recuerdo, ¿no? Empiezas a recordar. Como te dije, ahora no tengo muchos recuerdos de Armero, y de ahí la importancia de esa labor que hizo Caracol. Álvaro, me dijiste el nombre. Sí. Y todo su equipo técnico. Dios bendiga a Álvaro por ese trabajo tan hermoso. Eso me ayuda a mí a reconstruir memoria, claro. Pero la que yo tengo es muy poco.
pero sí he tratado de mantener la memoria a través de los recuerdos de mi mamá. Lo que te cuento. Y de los armeritas que quedaron vivos. Y eso es lo mismo que yo estoy tratando de hacer con mis hijos, que ellos también recuerden esa memoria, así sea por cuenta de las historias que están escuchando. No hace falta que ellos, Benjamín y Lorenzo, hayan estado aquí en Armero viviendo la tragedia el 13 de noviembre del 85 para que recuerden que en todo caso su familia la vivió, ¿sí? Y mi familia extendida, Tuti, Sergio, ¿sí? Nico, mi sobrino, que ellos en realidad recuerden exactamente qué fue lo que pasó ese día para no volverlo a repetir. Y parte de no volverlo a repetir, es que nosotros como armeritas nos opongamos a cualquier tipo de restablecimiento de perjuicios o de daños en una zona en la que sabemos que es un riesgo, que es una zona de riesgo no mitigable. Pero entonces, para responderlo, más que yo recuerde, es que me he encargado de mantener viva en mi memoria esos recuerdos a través de las experiencias de los otros, y es lo que quiero hacer con ellos. Yadi, pues gracias por ese testimonio tan pues impactante, que nos hace ir reconstruyendo un poquito de memoria ante semejante tragedia que pasó hace 40 años. Y precisamente vamos a la ciudad de Honda, Marjorie, porque allí está Álvaro Freddy Acevedo. Honda hoy abre las puertas a la conmemoración de los 40 años después de esta tragedia. Álvaro, usted está con los eventos allí en este municipio. Adelante. Hola Juan Camilo, muy buenos días a la teleaudiencia de Noticias Caracol en vivo. Desde luego estamos aquí en la ciudad de Los Puentes. Hoy se llevan a cabo varios actos conmemorativos de esta tragedia. Recordemos que Honda también vivió parte, digamos, de la avalancha. Tenemos que explicar por qué Honda, digamos, hace parte de todo este proceso también. El río Gualí, que baja del volcán Nevado del Ruiz, bajó con una avalancha menor y también afectó en menor grado, afortunadamente, aquí a la ciudad de Honda y desembocó al río Magdalena. Pero sobre todo porque aquí se ha concentrado la labor de un hombre que ha buscado incansablemente durante estos 35 años, son 4 décadas, pero él empezó un poco después esta tarea de buscar a los niños perdidos en la tragedia. Se habla de alrededor de 500 niños y hoy va a haber un evento que visualmente es muy llamativo, Juan Camilo. En el río Gualí, madres van a poner barcas de niños con sus nombres, tienen un mástil donde van a llevar los datos de ellos y van a hacer un ejercicio de memoria histórica. Le voy a mostrar este plano que nos va a mostrar acá Daniel. Estas son las barcas que yo les he llamado las barcas de la memoria, donde están los nombres de los niños. Son unas barcas que elaboraron con mucho cuidado desde hace varios meses. En ellas ustedes ven las fotografías de los niños. Ángela María Dragán es una niña que aparece ahí en cámara. Hay muchas otras que no tienen la imagen porque desde luego sus imágenes se perdieron en medio de la avalancha. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a seguir viendo todas estas barquitas que, digamos, aunque uno las ve y dice que son frágiles, realmente han sido probadas para que puedan navegar en el río, para que no zozobren, y van a ser pescadas antes de que el río Gualí desemboque al río Magdalena. Allá va a haber un grupo de pescadores con un trasmayo gigante que las va a estar pescando. ¿Por qué? Porque estas barquitas van a ser parte de un proceso, de una muestra, de un performance que va a ser llevado a varios puntos del mundo, y va a ser una exposición permanente que siempre le va a decir a la gente que hay 500 niños perdidos que todavía están buscando a sus madres y que sus madres desde luego los siguen buscando. Más tarde, en el lugar donde nosotros estamos ubicados aquí en Honda, va a haber un evento donde van a llegar todas las madres y ellas, cada una, va a coger la barquita con la fotografía de su hijo, la va a poner a navegar en el río, y esto tiene varias significaciones. Los remolinos que forma el río caudaloso Gualí es la significación de las adopciones irregulares, de toda esa situación compleja que se dio en el momento, involuntaria o voluntariamente, digamos, no es un juzgamiento, la situación era compleja. Quienes estuvimos allí sabemos que esa fue una situación muy difícil donde
reinaba, digamos, el desorden. Voluntarios de la Cruz Roja cogían datos de los niños, esas bases de datos se pasaban a otros grupos, esos grupos después se perdían y en ese mare magnum de información y de movimientos de toda la gente que buscaba desesperadamente a sus seres queridos, a sus niños, esos pequeños fueron extraviados, se perdieron y ese ha sido el trabajo de Francisco González, que es realmente el alma de todo este proyecto. Él es el director de la Fundación Armando Armero. Nos encontramos en este momento con el artesano que estuvo trabajando durante todo ese tiempo. Cristian, buenos días. Buenos días, ¿cómo me le va? Sí, aquí estamos ya en la parte donde va a ser el evento. Ya tenemos aproximadamente más de 500 barcas, que son las que se van a lanzar ahorita por allá a la 1, 2 de la tarde aquí por el río. Y estamos ya prácticamente en la etapa final del evento, esperando para poder lanzar las barquitas y que pues todas las madres queden contentas en su evento que don Francisco les realizó. Bueno, pero cuénteme cómo fue todo ese proceso, cómo fue este proceso artesanal de llegar, de tener a las barcas, cómo las idearon. Pues fue un proceso bastante extenso. Utilizamos muchas maderas recicladas, trabajamos con una espuma reciclada. Fue un evento o sea, duramos más de 2 meses realizando las barquitas y pues ahí estamos trabajando de la mano con don Francisco para sacar adelante el proyecto. Justamente en este momento llega Francisco González, bienvenido a Noticias Caracol. Francisco, usted ha sido el alma de todo este proceso. Estamos hablando de ese proyecto que ya es una realidad, que ya después de mucho tiempo ya se hace, vemos el río Gualí al frente, estamos ya listos para eso. Cuénteme cómo nace esta idea, Francisco. Bueno, pues nosotros siempre hemos visibilizado la investigación de los niños perdidos de Armero a través, más que de activismo, de artivismo, y las redes sociales, las nuevas tecnologías. Pues no hemos desgastado, digamos, a padres y madres con activismo, saliendo a las calles, sino cómo visibilizamos esto. El río Gualí también, por donde bajó la avalancha, el azufrado que se une, que mordió gran parte de este casco, nos sirve también de escenario para que padres y madres hoy, como una manera de soltar, de hacer el duelo, pongan a navegar estas barcas. Antes de llegar al río Magdalena, avesados pescadores de Honda y Puerto Bogotá recogen estas barcas. Vamos a significar todas las adopciones legales y ilegales que se dieron a cabo hacia Estados Unidos, hacia Canadá, hacia Europa. Entonces también es un acto simbólico, es un evento político, poético también, silencioso, donde vamos a mostrarle al mundo que vamos a comenzar como una nueva era, porque viene la directora del ICBF, quien por fin nos escuchó. Es también un acto de sanación para estas madres que durante estas 4 décadas han buscado a sus hijos. Yo creo que el acto realmente de sanación llegará el día que se puedan ellos encontrar con sus familiares, que puedan abrazarlos. Por eso la presencia hoy de la directora del ICBF debe cambiar, ¿sí? O sea, debe cambiar pues realmente esta investigación. Pasamos ya 13 años donde el ICBF literalmente dio la espalda, como Caracol fue... Hablábamos del libro blanco en una época y eso finalmente ¿en qué quedó? Bueno, el libro rojo de Ibagué es apenas una pieza dentro de un gran rompecabezas. Hay que llegar a muchos libros rojos de Colombia, de las regionales, y hay que armar equipo, la ONG, Fundación con el ICBF. Hay que hacer este acuerdo de entendimiento para 40 años después darle tranquilidad a estas madres. Bueno, Francisco, ¿cómo fue el proceso, digamos, de elaboración de las barcas y digamos, cómo nace la idea de que estén navegando en el río Gualí? Bueno, no, pues simplemente buscando ¿qué vamos a hacer en estos 40 años? Algo que también les sirva a los familiares, que les sirva pues a los adoptados, ¿sí? Que también contribuya pues a este duelo, pero que también nosotros necesitamos visibilidad, pues no únicamente cuando haya una conmemoración. Entonces un día dije, bueno, esta es una manera, digamos, bien decorosa de poderle contar, de poder sanar y vamos a ver pues cómo nos va hoy. Las condiciones del río son diferentes a las de ayer, a las de hace un mes, pero yo creo que
en eso estamos con el acompañamiento de Caracol. Bueno, ¿a qué horas va a ser ese evento para que toda la gente esté pendiente del tema? Lo tenemos planeado para las 2:30 de la tarde, entonces vamos a comenzar el lanzamiento. Queríamos lanzar las 580 en manada, no sabemos si el río nos permite lanzar de a 50, de a 100 en 100, pero bueno, esperamos las condiciones de este río Gualí. Bueno, va a ser una imagen poderosa la que vamos a ver hoy en Onda. Van a ser estas 500 barcas de la memoria navegando el río Gualí hacia el Magdalena. Es un ejercicio realmente interesante y el reconocimiento justamente para este hombre que ha dedicado su vida no solamente al tema de la memoria de los niños, también ha estado siempre presente en la reconstrucción de Armero. Hace algunos años Francisco lo intentó con fotografías sobre todas sus calles. Este es un ejercicio más de los 40 años de la conmemoración de la tragedia. Juan Camilo, con usted, continúe usted con más información allá. Álvaro Freddy, gracias a Álvaro Freddy, que hace minutos ya de hecho lo estaba recordando por su relato que hizo en la realidad virtual allí en ese trabajo maravilloso con gráficas. Marjorie, lo que estamos viendo ahorita es algo característico en la zona que estamos recorriendo, ¿no? ¿Qué es? Sí, señor. Mire, en los muros de estas casas están los nombres de las familias. Ahí está la familia Hospitia Peñalosa. Hay un número telefónico, dice Elmer, un número telefónico al lado, y esta es una manera de esa búsqueda, que esa búsqueda a pesar de los años continúa. Ayer me impactó una casa a la que nunca había ido en todos estos años, Juan, y era en todo un muro la lista de 13 personas estaban ahí, los nombres de toda esa familia, y al final decía, todavía los estamos buscando, cualquier información a tal y tal número. Y yo decía, ¿será que alguien sí encontró a uno o llegó, ay, esta era mi casa y voy a llamar y hubo ese reencuentro? Eso lo encuentras tú en todo Armero. La gente, para no perder esa identidad de lo que nos hablaba ahora nuestra invitada, el saber que pertenecen a un lugar, pues vinieron a sus casas y mira, algunos les pusieron la dirección, los nombres de quienes vivían ahí, la familia. Eso es lo que tú te encuentras en este caminar por Armero. Casas muy bonitas, ¿no? De hecho, usted me decía, Marjorie, lo que uno puede imaginar a través de qué, de los marcos de las casas, de las características cuando uno entra, los baños donde quedan, pero casas que también poco a poco, como ustedes están viendo, se las ha ido tomando la naturaleza, los árboles, las raíces, pero queda uno que otro rastro, por ejemplo, el mármol que cubre el piso, y que empiezan a relatar una historia sobre cada hogar, ¿no? Sí, señor, pero mire, como podemos observar ahora en las imágenes, se ven los marcos de las ventanas, de las puertas, pero eso tiene que ver a otra tragedia después de la avalancha de Armero, Juan, y es que el saqueo. Acá recuerde que ya hubo un momento en que hicieron un toque militar, acá ya el ejército entró, la policía entró y era un drama, lo recuerdo perfectamente, en un televisor de batería en el Líbano, un televisor que pusieron comunitario y lo veíamos a través de TV Hoy, la gente peleando con el policía para poder ingresar a las casas que quedaron en pie y que estaba dentro de su motico, estaba el álbum de fotos, la gente recuperaba mucho en ese momento esos recuerdos, no las fotos, pero también cosas de valor, asumo, y el policía le decía, usted no puede entrar acá. Pero es que esta es mi casa, mire, acá está mi cédula. Alguna gente llegaba con las escrituras, déjeme entrar a mi casa porque es que voy a rescatar lo que pueda. Pues en ese momento ya no se podía, ¿por qué? Porque llegaron los vándalos, empezaron a robarse lo que encontraban en las casas, empezaron ya después a llevarse en los marcos de las puertas, empezaron a llevarse las ventanas. Esa fue otra tragedia posterior, porque hubo un saqueo impresionante. Esos pisos de los que usted hablaba, en mi pueblo, en el municipio del Líbano, vamos ahorita, hay casas que están construidas con varias cosas que se robaron de acá, los pisos, las baldosas que iban, y entonces venían los saqueadores, se llevaban esos pedazos, los subían en volquetas y los llevaban al Líbano y allá lo vendían. Y hubo personas que compraron esas cosas y armaron sus casas. O sea, hay casas construidas hoy en el Líbano con lo que se llevaron de acá de Armero.
Sí, señor, efectivamente, y las puertas, entonces el que tenía su puerta vieja llegaba un saqueador y le decía, mire, es que esta puerta la traigo, le vale, si valía en el mercado 50.000, entonces se la vendo en 5.000. Y eso fue un tema muy complejo y doloroso para los sobrevivientes de Armero. Muchas tragedias. La gran tragedia, el lodo, la avalancha, pero después de eso muchas tragedias, los niños, más de 500 niños desaparecidos, tantas mamás que aún buscan a sus hijos, como nos lo mostraba ahora Álvaro Freddy. Este saqueo, el perder ese arraigo, ¿no? Dicen que uno debe escribir un libro, tener un hijo y tener un pueblo al que ama. Ellos aman su pueblo, pero físicamente ya lo perdieron. Exacto, no lo tienen. Hay una de estos letreros que uno se encuentra, me encontré uno por ahí que dice Familia Vargas Rojas, y cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas que murieron de una misma familia, y dice, el desinterés de los gobernantes y la furia de la naturaleza han destruido nuestras familias. Es uno de tantos letreros que uno se encuentra aquí, recordando, por supuesto, estos son, a ver, voy a contar otra anécdota que me impactó mucho, Marjorie. En esta conmemoración de los 40 años, pero cada año las familias vienen sobre el predio donde tienen el homenaje a su familiar que lamentablemente murió en esta catástrofe natural, vienen a arreglar las tumbas, ¿no? Nos hemos encontrado varias de ellas. Sí, señor, y mañana usted va a estar más conmocionado al ver esta peregrinación que hay en Armero. Usted empieza a ver como un desfile de las personas con flores en sus manos que van hasta estos lugares, y donde están a veces estas tumbas, ni siquiera es que ahí esté, la mayoría es su casa y pusieron la tumba, pero otros es donde encontraron a su ser querido fallecido. Muchas personas que quedaron ahí sobre una lata, sobre una guadua, sobre una llanta, sobre un carro, entonces ahí fueron rescatados y ellos decidieron poner esta tumba en esa conmemoración. Ayer hablábamos con Álvaro Freddy también de los epitafios que hay en estos lugares, ¿no? Hay un lugar que dice, aquí tenía la señora fulanita de tal su venta de avenas, que era la más rica de toda la región, o ya los normales de las familias despidiéndose. Usted en cada cuadra que recorre, Juan, es enfrentarse a esa realidad, a este pueblo que a veces... Es que las paredes hablan. Sí, señor. Y las cuadras hablan. ¿Sintió usted algo diferente al entrar a Armero? Sí se siente una energía, es decir, cuando volteas, vienes por la vía principal, sí, volteas y lo primero que uno se encuentra es una casa que está, lo voy a decir en el buen sentido de la palabra, en obra gris, con un letrero de la familia recordándolo, ya es un choque energético, un choque de energía pues especial, que te hace adentrar pues ya cuando vienes en un contexto a lo que fue esta catástrofe hace 40 años. Marjorie, nosotros vamos a seguir, por supuesto, nos falta ir a muchos lugares que vamos a ir recordando poco a poco en este cubrimiento especial de Noticias Caracol en vivo, aquí desde Armero. Mañana son los homenajes, arrancan 9 de la mañana, ¿no? Sí, señor, y mire, Álvaro Freddy lo escuchábamos con las barcas en onda, y a las 8 de la noche está el lanzamiento de la película de una periodista, sí, que cuando la avalancha de Armero, ella nació una semana antes, su familia aparentemente desapareció y ella es llevada a Europa. A ella la adoptan unos europeos, crece, cuando ya entiende lo que le sucedió, sus padres adoptivos le cuentan y empieza a buscar sus orígenes. Noticias Caracol, Juan, que nos sentimos orgullosos de eso, conoce la historia. Personalmente vine con ella acá a que conociera por primera vez Armero. Y si nosotros que no vivimos acá, que no tenemos nuestra familia acá, yo perdí 5 familiares acá, pero nos mueve estar usted imagínese lo que para ella representaba venir y recorrer y conocer este lugar. Nosotros visibilizamos la historia junto a Francisco González de Armando Armero, y a los pocos meses quizás una señora apareció y dijo, yo conozco a la misma señora que ella está buscando, Francisco la invita a que se hagan el ADN, y resulta que es la hermana de Jennifer de la Rosa. Ella todo este tiempo documentó esta situación y ya tiene su película que será estrenada esta noche, La hija del volcán, una hija de Armero a la que afortunadamente Caracol Noticias es muy protagonista por ese acompañamiento que se hizo. Es una historia que termina en un final dentro de todo bonito, porque no
tenía su familia de sangre y ella la encontró. Una invitación muy importante a las personas, a los turistas que quieran venir, es llegar con respeto al Camposanto.